Únete tú también al Proyecto Logro de Scotiabank. Ponte internet desde 69 soles y gratis, Aula 365. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Una nueva edición de Agenda Política aquí en Canal N. Enrique Castillo los saluda, les da la bienvenida y quiere compartir con ustedes algunos de los temas que trataremos ahora a continuación. Hoy día el presidente de la República ha hablado y ha dicho que cuestionar a las Fuerzas Armadas es hacerle el juego a Sendero Luminoso. Parece que el presidente todavía no se ha dado cuenta que nadie está cuestionando a las Fuerzas Armadas, sino la actuación del entorno del presidente y de quienes quisieron aprovechar mediáticamente una situación que debió mantenerse en reserva hasta terminadas las investigaciones. Nadie cuestiona a los hombres y mujeres que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas y que luchan en el BRAE. Lo que se está cuestionando en realidad es el aprovechamiento político que de las acciones como de la Operación Libertad o como esta, entre comillas, rescate, se ha querido hacer. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día con los congresistas Javier Descanseco, Daniel Mora, Carlos Tubino y Mauricio Mulder, quienes estarán con nosotros ahora para poder justamente saber qué es lo que nos quiso decir el presidente, está bien o está mal, y si es que lo que conviene al país en este momento es la censura de los ministros de Estado que tienen relación con estos temas, concretamente el señor ministro de Defensa. Compartamos con ustedes algunos cuadros, muy pocos, de lo que ha sido la encuesta de Ipsos Apoyo que se ha presentado el día de hoy en el Diario El Comercio. Un primer cuadro nos muestra lo que significa la aprobación del presidente de la República. 41% lo aprueba, la desaprobación es de 51%, no precisa 8%. ¿Por qué aprueba la gestión del presidente Humala? 48% dice porque está trabajando en programas sociales para los pobres, 35% que está realizando un cambio para la mejora del país, 32% porque está luchando contra la corrupción y 23% porque está promoviendo el empleo. Y ahora, ¿por qué no aprueba la gestión del presidente Humala? Los precios están subiendo, 42%. Por primera vez aparece una variable que es porque es mentiroso. Es la primera vez que aparece esta variable. 38%, no es poco, es 38% de quienes desaprueban la gestión del presidente. Y esto seguramente tiene que ver con una serie de temas que no se han resuelto, como el caso Alexis, por ejemplo, en donde la gente, en una encuesta anterior hemos visto, no le cree al presidente que él no sabía nada sobre el tema. No hay seguridad ciudadana, hay mucha delincuencia, 33%, y hay corrupción en su gobierno, 33%. Y a continuación, lo que tenemos es, desde su punto de vista, ¿qué rol cumple Nadine Heredia en el gobierno? Tiene gran influencia en muchas decisiones, 41%. No dice influencia en el presidente, dice influencia en muchas decisiones. Toma junto a Ollanta Humala las principales decisiones, 29%. Tiene influencia en algunas decisiones, 22%. No tiene ninguna participación, 5%, no precisa 3%. Son algunos de los cuadros con cifras reveladoras que nos muestran un poco la tendencia con respecto al pensamiento de la población sobre el gobierno. Una pausa y regresamos para conversar con quienes podrían hacer posible la censura del ministro de Defensa o quienes podrían denegarla. Volvemos. Bien amigos, ya estamos aquí en esta mesa para recibir a 4 congresistas de diferentes bancadas políticas que podrían eventualmente solicitar poder interpelar y censurar al señor ministro de Defensa. Están con nosotros Javier Descanseco, Mauricio Mulder, Daniel Mora y Carlos Tubino. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quisiera empezar tratando el tema del planteamiento que ha hecho el presidente de la República. Es decir, cuestionar a las Fuerzas Armadas es hacerle el juego a Sendero, ha dicho el presidente. Y ha cuestionado a ustedes, a los políticos. De hecho, ustedes pueden seguir hablando, pero no se puede decir que no estaban estos niños como las familias cautivas de Sendero. El padre era senderista, la tía era senderista y de repente la madre senderista. Y entonces ustedes en realidad
están hablando por gusto, están confundiendo a la opinión pública. Daniel Mora, empecemos. Bueno, el problema ha sido que han querido explotar mediáticamente este tema y tú lo has mencionado muy bien, la espectacularidad que se da con estos casos que son trágicos, porque en realidad todo patrullaje que hace la Fuerza Armada en nuestro propio territorio contra nuestros propios hermanos es trágico. Y hacer una peliculina de esto es el tema, porque esa zona es conocida como senderista. Toda la zona de Santo Domingo, la zona... es el limítrofe entre Huancayo, entre Junín y Huancavelica. Esa zona ha estado tranquila, pero ahí no nos olvidemos que en esa zona y sus anexos se han producido muertes de dirigentes vecinales, por soplones, se han producido muertes, de ahí se han planificado las operaciones en Sanabamba y otros lugares contra fuerzas por las bases militares. Es conocida que los senderistas tienen bases de apoyo. Yo creo que la operación en general no fue mala. El tratamiento posterior, mediático, es lo malo, que no lo hacen las Fuerzas Armadas. El manejo político que se le ha querido dar al tema. Pero de ninguna manera descalifica esto. Porque a veces se cuestiona, ¿por qué se hizo reservada? En realidad se ha mostrado una nueva metodología. El que no entiende bien este tema, se ha mostrado una nueva metodología de llegar, han llegado a estos campamentos. Es un campamento. Yo te aseguro que si siguen las investigaciones, encontrarán chacras que son manejadas para alimentación de los senderistas, que son cultivadas por mujeres que son captadas por el senderismo. Si tú vas a la población está temerosa. Y si tú le escuchas a los pobladores decir que hay helicópteros que bombardean indiscriminadamente, los helicópteros no bombardean, que ametrallan, que no deben volar más. Es el mensaje de Gabriel. Y si tú ves en el entierro que ha habido esta lamentable muerte de esta niña, tú ves que levantan el puño izquierdo, y dicen, pues, indemnización, reparaciones, no sé cuánto. Le falta decir, viva el camarada, no sé cuánto. Entonces, creo que hay que tomarlo con bastante seriedad. El tema yo no creo que también que sea de la Fuerza Armada. El tema es el manejo, porque no te olvides que el avión lo hicieron esperar 1 hora en el aeropuerto. Para que lleguen los Para periodistas. que lleguen los dos señores, carguen al bebito, pobrecito, el niñito, miren la ministra, miren no sé cuánto es lo que hace. Ese es el tema. Javier de Canseco. Yo creo que la operación tiene varias dificultades. La primera es el comunicado del Comando Conjunto del día que da cuenta de la operación del día 8 de septiembre, donde dice que una patrulla combinada de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, con presencia del personal del Ministerio Público, primera mentira, no había presencia del personal del Ministerio Público, y es absurdo que la tuviera, porque en realidad, ¿cómo se va a desplazar una patrulla con un fiscal al costado en una operación de ese estilo? Pero se falta la verdad en ese terreno. 2, se habla de que se rescató a 3 niños, un bebé y 2 niños, que se encontraban cautivos. La presencia de la madre no es presentada como tal, y se dice que se capturó a 2 senderistas. Entonces es incomprensible, parece ser que tenían secuestrados a estos 3 niños y resulta que eran hijos de una de estas personas. Tercero, no se da cuenta de la muerte, de la niña muerta. Y la niña muerta, según la versión del acta de levantamiento de cadáver, donde está presente el teniente gobernador, el juez de paz, autoridades municipales y el responsable de la posta de salud de la zona, es un encuentro que se hace a 50 metros de la casa. Imposible que no haya habido un chequeo de la zona. Entonces, para mí este es un primer problema serio. Un segundo problema que tiene la operación es el manejo que ha sido mencionado. Esta historia de que vienen los niños y esto se convierte en una especie de espectáculo, donde van a recibirlas una ministra, la primera dama, las criaturas esperan ahí 1 hora y cuarto, creo, entre que llegó el avión y que llegan ellas para las fotos. Y un tercer problema es la forma como se presenta la información al Congreso. Al Congreso van ministros que no tienen acta de levantamiento de cadáver que tenía 2 días de antigüedad. No llevan lo que ya estaba producido, que era la necropsia. El día 13 ya estaba la necropsia. No la llevan. No llevan la información que había de la Defensoría del Pueblo y otros sectores. Todo eso tiene que ser obtenido por los congresistas de otras fuentes para tener una visión del tema. Y finalmente el ministro del Interior termina la locución de los 2 ministros con unas frases que para mí son particularmente llamativas. Dice, hoy, presidente, dice el ministro del Interior,
preocupa la situación de este grupo valeroso que durante muchos días tuvo que caminar en el monte para llegar al campamento de Pauca y hacer lo que hizo, esa acción concreta. Hoy temen si van a ser o no juzgados. Hoy temen si van a ser o no detenidos por una circunstancia que está en proceso de esclarecimiento y que en todo caso la responsabilidad debía estar en el senderismo. La verdad es que yo creo que el que un ministro, frente a una situación que no esté esclarecida, que esté en pleno proceso de investigación, nos diga prácticamente que el temor es que se investigue, que el temor es que se aclare, lo que deja es mucho más dudas y deja una forma de presentar las cosas que a mí me resulta fuera de lugar completamente. Yo creo que aquí hay una clara responsabilidad política en el manejo de estas cosas, de la cual deberían responder. Mauricio Müller. Bueno, coincidiendo y subrayando todo lo que han dicho tanto Daniel como Javier, y tratando de ir un poco más allá, creo que justamente esas palabras del ministro de Defensa lo que están buscando es esconder la posibilidad de que él sea el que asuma una responsabilidad, ¿no? Como diciendo, aquí puede haber una responsabilidad o alguien está buscando una responsabilidad en los operadores, o sea, en los soldados, no sé. Ese no es el tema. El tema para nosotros es la responsabilidad política que él tiene por estas incongruencias y sobre todo por el hecho de que alguien tiene que responder porque se haya querido utilizar un operativo de esta índole para hacer propaganda. En realidad el objetivo era la propaganda. Entonces la pregunta que hay es la siguiente. Si los informes de inteligencia dicen que en determinado lugar hay los llamados pioneritos, digamos, está dentro de la estrategia normal del combate al senderismo, o al narcosenderismo, o al narcoterrorismo, como se llame. El que salga una patrulla con 32 hombres caminando durante 9 días, haciendo unos contornos que les posibiliten llegar por una zona accesible, y llegar simplemente a una choza. Quizá la información de inteligencia les decía que habían 2 lugares o 3 lugares más, pero no había nada. A una choza en donde supuestamente había 2 niños, o 3, después se determinará, que eran los famosos pioneritos, y después efectivamente traerlos a Lima y llevar a la primera dama y a la ministra de la Mujer a que te tomen la foto bajando a los niñitos, ¿no? Entonces, la verdad es que todo el objetivo de poner a 31 hombres o a 32 hombres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para eso, entonces eso francamente significa que no les interesa derrotar al senderismo, lo que les interesa es hacer propaganda política, usando a estos niños o usando, incluso, si pudiera ser cierto que fuesen o no bases de apoyo de sendero, etcétera, pero igualito, era un tema de carácter definitivamente propagandístico. Y ahí es donde está el error fundamental. Esto se ha vendido como una posibilidad de trabajo destinado a tener réditos políticos, y entonces eso es muy frágil, eso cae por su propio peso. Y entonces nosotros vamos a coordinar a partir de mañana, hemos conversado ya con algunos otros parlamentarios, una moción de censura. Yo creo que ya la interpelación prácticamente se dio con la invitación a informar. El reglamento además señala que después de que los ministros concurren a informar, se puede plantear una moción de censura. Y creo que esta moción de censura lo que debe impulsar es o que renuncie el ministro de Defensa, ¿no? En caso del ministro del Interior, no creo que su responsabilidad sea directa. Es obvio de que él no ha sido, digamos, artífice mental de la elucubración de este procedimiento. Pero o renuncia el ministro de Defensa o iremos a un debate político en el que tenga que presentar su carta de renuncia.